Aquí en esta parábola que vamos a ver en el día de hoy, Jesús nos enseña sobre ese tema tan central y tan vital para nuestra fe, que es sobre el perdón. Y Jesús nos va a enseñar acá en esta parábola que vamos a ver en el día de hoy de una manera profunda sobre el perdón y además desafiante para nuestras vidas de lo que significa el perdón, porque muchas veces podemos decir sí, fui perdonado, sí tengo que perdonar, pero cuando llega el momento de la verdad, que se nos ha hecho algo muy fuerte en nuestras vidas o algún pariente o algún conocido, muchas veces para nosotros decimos esto que me ha hecho es imperdonable. ¿O no? Algunas veces hemos escuchado eso o hemos pasado por situaciones que decimos esto no tiene, inclusive se atreven las personas a decir es que esto no tiene perdón de Dios y meten a Dios ahí como si se tratase de que Dios siente que no tiene perdón la persona. Entonces aquí Jesús nos va a enseñar de esa forma cómo nosotros debemos conducirnos para perdonar a otros, así como Él nos perdonó también a nosotros. Y nos vamos a estar basando en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, del 21 al 35. Vamos a leer la primera porción, Mateo 18, 21 al 28. Dice así: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como éste no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial os tratará, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Bien, vamos a ver el contexto y el origen de la palabra perdón. Aquí Jesús les está enseñando a sus discípulos cómo manejar los conflictos y ofensas en la comunidad de creyentes. Si nosotros leemos más arriba, ahí se presenta la ocasión de cómo debo perdonar a mi hermano que viene hacia mí si hay un conflicto, y Jesús les enseña ahí si el hermano viene para ajustar cuentas y de repente él no quiere, bueno, que llamen 2 testigos. Jesús les explica cómo deben conducirse para perdonar a un hermano. Y ahí surge la pregunta de Pedro cuando le dice que hasta cuántas veces debe perdonar a su hermano. Pero vamos a ver el origen de la palabra del perdón en el contexto de esta enseñanza. En el Nuevo Testamento, el perdón proviene del griego apiemi, que literalmente significa dejar ir o enviar lejos. Significa dejar ir o enviar lejos. Es un término legal que se utilizaba para describir la cancelación de una deuda o la liberación de un prisionero. Este contexto subraya la idea de que el perdón no es simplemente olvidar, sino un acto deliberado, es decir, intencionado, hecho intencionalmente, de liberación. Es decidir
no exigir la deuda que otros nos deben por sus ofensas. No exigir, es decir, decido no exigir la deuda que otros nos deben por las ofensas. Así que no sé si han escuchado mucho de que perdonar es olvidar. No, no es olvidar. Es sencillamente que yo decido no exigir la deuda que otros nos deben por sus ofensas. Entonces, ahí surge que Pedro hace una pregunta al maestro. Allí dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Pero él no espera la respuesta del Señor inmediatamente. Él mismo se da una respuesta porque piensa que es muy generoso a esa misma respuesta que la hace con una pregunta. Dice, ¿hasta 7 veces? O sea, ¿será hasta 7 veces? Y de repente Pedro podrá pensar ahí, oye, qué generoso, perdonar hasta 7 veces, ¿no? Porque los estudiosos de la palabra dicen que la enseñanza de los rabí o la enseñanza rabínica podían o daban la libertad de perdonar hasta 3 veces. Hasta 3 veces podías perdonar, una cuarta vez ya no perdonabas. Así que Pedro dice, bueno, voy a ser un poco más generoso y le digo, hasta 7 veces, pero no contaba él con que lo que Jesús le iba a decir escapaba de todo pensamiento de Pedro o de todo lo que Pedro podía imaginarse. O de repente él pensaba que el maestro iba a decir, oye, qué bueno eres, Pedro, 7 veces. Sí, qué bien, 7 veces. Es razonable perdonar 7 veces. Ahora piensen ustedes un momento que llevemos nosotros en una agenda cuántas veces hemos perdonado a las personas. Tendríamos las agendas bien llenas. Y los nombres de las personas, a ver, este me ha perdonado, ya lo he perdonado 2 veces, 3 veces, 4 veces. Piensen ustedes ahí. Y Jesús le dice, no te digo que hasta 7 veces, sino, en esta traducción dice hasta 77 veces. En otra traducción dice hasta 70 veces 7. Y calcula las personas por ahí que son 490 veces. ¡Wow! 490 veces. A ver, ¿cuántas veces en mi vida he perdonado a la persona? 3. Uy, ahora ¿qué falta para 490 veces? Y muchas veces, esto es para reflexionar, porque ahí sencillamente es un perdón sin límites. Ese número que da el Señor ahí no es un número literal, significa es un perdón sin límites, indefinidamente debemos perdonar. Entonces, es para que nosotros podamos de alguna forma entender que realmente nosotros, cuando el Señor nos perdonó, no había límite. Él no nos dice, te perdono hasta esta vez. Muchas veces las personas nos han hecho 1, 2 veces y podemos decir nosotros, pero es que me lo ha hecho ya 2 veces. Aún, si vamos a lo que dice el Señor, hasta 70 veces 7, te falta bastante para llegar hasta 70 veces 7. 2 veces nada más te lo ha hecho. Y en Lucas, cuando el maestro les enseña, dice, y si un hermano viene y pecare contra ti hasta 7 veces en un día y se arrepiente, perdónalo. No hay límites para eso, pero para ello, como comentaba nuestro hermano pastor, debemos conocer quién es realmente Dios en nuestras vidas, que nos ha perdonado sin límites. No hay manera de que nosotros con nuestra fuerza paguemos tal deuda que tenemos con el Señor, que lo vamos a ver más adelante. Aquí, este número simboliza la infinidad del perdón. El perdón debe ser ilimitado, reflejando la naturaleza infinita de la gracia de Dios. Dios es un Dios infinito y cuando nosotros perdonamos una y otra vez las ofensas a las personas, a quien nos haga mal, nosotros estamos reflejando esa naturaleza infinita de la gracia de Dios. Pero vamos a escudriñar un poquito más allá de eso, porque podríamos estar pensando, cualquier persona piensa, sí, pero es que no es fácil. Te hacen a veces algunas cosas que no tienen perdón. Es muy difícil a veces perdonar. Y claro que sí es difícil perdonar. Pero el maestro también les enseñó a su discípulo cuando le dice, oye, maestro, pero ¿quién podrá salvarse? Dura es esta palabra. Y dice, lo que es imposible para el hombre, ¿viste? Es posible para Dios. Es posible para Dios. Así que sí podemos perdonar aun cuando se nos hace cualquier cosa, por muy difícil que parezca. Vamos a verlo más adelante. Dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con su siervo. Fíjese cómo ahora el maestro está contando esta parábola. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. En otra traducción, eso ahí habla de 10,000 talentos.
Como éste no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, su esposa y a sus hijos. Fíjense ustedes, que le vendieran todo, no solo a él, a su esposa, a sus hijos y cuanto todo tenía, para que pudiese saldar su cuenta, dice, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Ten paciencia conmigo. Cuando ya sabía que tenían que vender todo a su esposa como esclavos, todo, se le iba a quitar todo, claro que esa persona se tuvo que postrar ahí y decirle, ten paciencia conmigo, rogarle a su señor. Le rogó, y te lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y le dejó en libertad. Aquí en la parábola, cuando dice, un rey comenzó a ajustar cuentas con su siervo, significa o se trata de nuestro Dios, que ajusta cuentas con nosotros. Y la deuda impagable, miles y miles de monedas de oro, es nuestro pecado. Nosotros no tenemos cómo pagarle al Señor. Es una deuda impagable, impagable. Eso es lo que significa allí las miles y miles de monedas de oro o 10,000 talentos, como lo menciona en las traducciones. Entonces, ese es el pecado humano. No hay la forma en que con nuestras fuerzas podamos pagar esa deuda. Con nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Por nuestras obras no podemos hacerlo. Porque nos los merecemos. No hay manera de que nosotros podamos pagar la deuda. Ni siquiera la persona que más dinero tenga en el mundo puede pagar esa deuda. Solamente hay una forma de hacerlo. Y es llegando a los pies del Señor, reconociéndolo como Salvador, como nuestro Señor. Y Él es quien nos perdona. Y somos aceptados, somos justificados por medio de Jesús. Esa es la única manera que nosotros podemos recibir el perdón de Dios. No hay otra forma. Entonces, vamos a llevar un poco o a entender un poco esto, traerlo acá para que entendamos un poco el nivel de lo que el Señor muestra ahí, de esa deuda impagable. Vamos a entender los valores históricos. Un talento era una gran cantidad de dinero. En la época del Imperio Romano, un talento equivalía a 6,000 denarios. Y ahí se habla de 10,000 talentos. Y un denario era el salario promedio de un trabajador por un día de trabajo en tiempos bíblicos. Entonces, si le llevamos ahí, por ejemplo, 10,000 talentos, que habla ahí miles y miles de monedas de oro, el valor en denarios serían 60 millones de denarios. En euros, valores más, valores menos, es un estimado, no son valores absolutos. En euros serían más o menos, tendríamos una deuda de 2.220 millones de euros. Si ¿Alguno tiene eso en la cuenta o le falta poco para llegar a la cuenta? Bastante, ¿no? 2.220 millones de euros para poder pagar la deuda, que equivaldrían, pero no importa, si no lo tiene, vaya reuniendo, equivaldrían a 240,000 años de trabajos. 240,000 años de trabajo sin gastarte nada. Tienes que reunir para poder pagar. Yo tengo 40 años, me faltan 239,960 años, pero todavía no llego porque no he reunido nada. Entonces, para poder pagar esa deuda, fíjense, obviamente ese número es para que el maestro enseñarles, mire la magnitud de la deuda. Porque es un número, era impagable para esas personas. Ahora, él va y cuando va, una vez que el Señor le perdona, él va y su consiervo solo le debe 100 denarios, que equivalen a 3.700 euros. Sí se puede reunir 3.700 euros, ¿cierto? O 100 días de trabajo, poco más de 3 meses de trabajo. Sin embargo, a él le fue perdonado esos 2.220 millones de euros y él no fue capaz de perdonar 3.700 euros. Para que entendamos un poco el contexto de lo que el maestro enseña con esas cantidades allí. Es decir, no fue capaz, aun cuando recibió el perdón, él no fue capaz de lo mínimo que le hicieron, perdonarlo. Y nos llama a la reflexión el Señor a nosotros. ¿Cuál es la magnitud del pecado? ¿Cuál es la magnitud del perdón que Él nos dio a nosotros y sufrió Él por nosotros? Molido fue por nuestros pecados, dice Isaías, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por nosotros Él recibió todo eso y nos perdonó. Es decir, que lo que nosotros las personas nos deban, por mucho que nos hagan,
tiende a ser diminuto en comparativa ahí. 3 meses de trabajo con respecto a 240,000 años de trabajo para eso. Ahí le hace el Señor ver esa diferencia a Pedro y a todos sus discípulos cuando le comenta en esa parábola. Entonces, vemos, al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debían 100 monedas de plata. Era muy insignificante con respecto a la deuda que él tenía. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Ni siquiera tuvo a bien escucharle un poco el por qué no puede pagarle esos 100 denarios o 100 monedas de plata. Sencillamente se ha enfurecido y venía de ser perdonado. Lo que cuenta. Y lo toma por el cuello y comienza a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Lo mismo que él hizo, lo mismo que muchas veces vamos delante del Señor. Señor, perdóname porque he hecho esto contra mi prójimo, porque te he fallado, Señor, perdóname. Ese mismo ruego lo tuvo él hacia su Señor, que sí escuchó su ruego. Pero sin embargo, él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Realmente cuando una persona sucede esto, muchas veces puede suceder y no es capaz, porque de repente lo que pasa en muchos de los seres humanos, hablo de manera global, es que cuando el orgullo es herido es muy difícil perdonar. Cuando se le da en el orgullo a la persona es muy difícil perdonar. No es que me lo hizo y yo sabía y me lo volvió a hacer y cuesta, realmente cuesta. Póngase a pensar en una situación que pudieron haber ustedes pasado que dijeron, es que no lo perdono, ni que venga de rodillas lo perdono. Suele suceder con personas que le han hecho mucho daño. Pero si nosotros podemos comprender cada día, yo le comentaba a mi esposa sobre esto, porque ¿cómo podemos comprender nosotros la magnitud del perdón que Dios nos ha dado? Sencillamente, cada día escudriñando su palabra. Es la única forma que nosotros podamos conocerlo a Él y realmente llegar a comprender tal magnitud del perdón que Él tuvo para con nosotros. Si yo quiero conocer a una persona, paso tiempo con esa persona, ¿o no? Quiero conocer a una persona, paso tiempo con ella. ¿Cómo voy a conocer al Señor si no paso tiempo con Él? ¿Cómo voy a poder comprender sus enseñanzas si no paso tiempo con Él? ¿Cómo puedo comprender yo a una persona que pasa por una situación si no paso tiempo con ella y no le conozco, que en algún momento pueda tener una reacción por alguna situación? Que digo, oye, te desconozco, tú no eras así, pero es que no lo has llegado a conocer como es. Te desconozco, le dice. Igual pasa nosotros acá. Entonces yo reflexionaba con ella y decía, oye, verdaderamente, ¿cuántas cosas tendremos nosotros que perdonar a las personas que nos han hecho daño? Porque no necesariamente la persona que te hace daño va a venir arrepentido a pedirte perdón. No necesariamente. Pero entonces queda de parte nuestra perdonar a esa persona. Porque si no, llegamos a ser esclavos de esa persona indirectamente. ¿Cómo? Esclavos del odio, del rencor. Porque no lo he perdonado. No, hasta que no me pida perdón, yo no lo perdono. Y siempre que recuerdo eso, voy a tener en mi amargura en mi ser. Y puede que esa persona, hasta allá no existe la persona y nunca te fue a pedir perdón. Sigues preso, entonces esclavo de ese rencor, de ese odio. Por eso comprender. Allí el comentarista William MacDonald dice que hay una forma de administrar el perdón. Y es que la persona te hizo algo, perdónalo ya, perdónalo. Así no haya venido a ti a pedirte perdón. Y no digas nada en público, ya yo lo perdoné y eso que me hizo esto y aquello. No, no digas nada. Pero si la persona luego en un tiempo viene a pedirte perdón, perdónale, porque ya lo has perdonado. Esa es la forma, ¿ves? Y así no vas a ser esclavo, te liberas de ese odio, de ese rencor. Porque la persona, no hay razón de por qué alguien te amargue el día. Es decir, comienza el día y alguien te hace algo y te hace daño y dices, puedes decir en algún momento, es que ya me amargó el día, ya me dañó el día.
pero ¿tiene más poder esa persona para amargarte el día? Sencillamente ocurrió algo que te ofendió, que te sacó un poco la situación, pero no puedes pasar todo el día amargado porque esa persona te haya hecho eso. Sencillamente dile, Señor, bueno, aquí está esta persona que me ha hecho esto, yo le perdono. Y en los postreros días quizá pueda reconciliarse con esa persona porque la persona viene y te pide perdón, pero ya le has perdonado. Ya has decidido no actuar como esa persona. Ahí está. Pero esta persona sencillamente dijo, no te perdono. Y lo echó a la cárcel hasta que pagara esa deuda tan diminuto con respecto a lo que le debía a la persona. Entonces comprendamos, porque puede haber muchas personas que digan, oye, no, pero es que depende lo que suceda, la situación que suceda, porque si sucede esto o aquello, sí, tú lo perdonarías. Al principio cuesta, es verdad, porque nosotros con nuestras propias fuerzas no vamos a poder perdonar algo tan fuerte, una situación tan difícil, no podemos perdonarle. Solamente vamos a los pies del Señor, Señor, ayúdame, enséñame a perdonar a esta persona, porque para mí me sobrepasa esto que me han hecho, me sobrepasa muchísimo. Y hemos leído de personas, por ejemplo, yo he leído personas que, por ejemplo, le han asesinado a un hijo o han asesinado a sus padres y esa persona al principio odiaba a muerte a ese ejecutor del asesinato, pero sin embargo un día fue y decidió ir a la cárcel y decirle a la persona, yo te perdono. Porque muchas veces les invito a que puedan leer un libro que me facilitó el hermano pastor de Timothy Keller, perdonar, o sea, cómo debo perdonar y por qué hacerlo, dice. Y de esa forma la persona fue y perdonó a la persona. Y ahí en el libro podemos ver que perdonar no significa que haya falta de justicia. Sencillamente puedes perdonar, pero la persona está pagando por lo que ha hecho, pero lo has perdonado. Entonces la persona fue hasta allá, hasta la cárcel, y le dijo, ¿sabes qué? Yo te perdono eso que has hecho. Y no por eso salió de la cárcel la persona, sencillamente cumplió sus años por lo que hizo, pero se liberó esta persona y dijo, yo le perdono. Entonces, sí hay formas de que una situación tan difícil podamos nosotros perdonar a esa persona, porque aquí vemos lo que el maestro le enseña a sus discípulos, que la deuda que él nos perdona a nosotros es muy, muy grande. Y nosotros, con los que nos hagan a nosotros, en comparación a eso es pequeño. Pero vamos a ver mucho más sobre eso. Fíjese, cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho, claro, porque sabían lo que a él le habían perdonado y además lo que había hecho. Y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial os tratará, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Ahí el Señor Jesús lo que está diciendo es que una persona que llegue a hacer eso que hizo el siervo malvado, el no perdonar, aun cuando fue perdonado, una persona que llegue a hacer eso sencillamente no ha comprendido el perdón que ha recibido de parte de Dios. Sencillo. No ha comprendido el perdón que ha recibido de parte de Dios, con su infinita gracia, su infinita misericordia hacia nosotros. Que seamos nosotros quienes sí comprendamos la magnitud del perdón que Dios nos ha dado en nuestras vidas, para que podamos nosotros reflejar esa naturaleza de gracia infinita de Dios en nuestras vidas. Lo hemos recordado semana tras semana que Dios nos ha dado la oportunidad de predicar aquí, de tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una persona que tenga falta de perdón, le aseguro que no tiene paz en su vida. Entonces, comprender esa paz que sobrepasa todo entendimiento es hacer esto precisamente, comprender cuál es el perdón que hemos recibido. Y ahí Jesús le está diciendo, oye, les está enseñando, esa persona actuó de forma incorrecta, de manera malvada, de no
no perdonarle la deuda aun cuando él fue perdonado. Es para analizarnos cada uno de nosotros y comprender si tenemos por ahí algo, por ahí alguna falta de perdón. Señor, ayúdame a perdonar como tú me has perdonado a mí. Eso, ayúdame a perdonar como tú me has perdonado a mí, porque todos nosotros hemos sido perdonados de parte de Dios por su infinita gracia, no porque merecíamos nada, sino por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Cuánto Él sufrió por nosotros, pero eso va más allá de solo leerlo superficialmente, sí, fui perdonado en la cruz, es comprender, es mirar, es escudriñar, es sentir lo que el Maestro sintió por cada uno de nosotros cuando nos perdonó, compasión por nosotros, bondad por nosotros, fue bondadoso al perdonarnos. Y hay unos versículos bíblicos que lo vamos a ver ahorita, que Pablo le dice, sean compasivos y bondadosos, perdónense unos a otros. ¿Creen ustedes que puede haber en la congregación, en la comunidad de creyentes, personas que se odien? ¿Realmente puede eso ser un poco congruente? Pienso que no. Dice, perdónense unos a otros. Ese es el amor de Dios que reflejamos cada uno cuando nos perdonamos unos a otros las ofensas. Y conversar, no solamente decir, no, mejor lo evito en la comunidad de creyentes, lo evito en la congregación y hasta ahí queda. Nos dice, perdónense unos a otros, perdónense. Si alguno tiene queja contra otro, perdónense. A eso nos manda el Señor, a que comprendamos la magnitud del perdón que Él tuvo con nosotros, para que nosotros podamos realmente perdonar de corazón. Dice, así también mi Padre Celestial os tratará, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Porque la otra persona podría ver que estoy intentando yo aparentar que lo perdoné. Estoy aparentando, hermano, yo te perdono, hermano, y todavía sigo por allá perdone de corazón. Porque ¿quién ve el corazón? El Señor. Las apariencias pasan. Las apariencias aquí, hermanito, salgo de la puerta, hermanito. Ahí, cada uno perdone de corazón a su hermano. No dice el Señor que cada uno perdone ciertas cosas. Aquí hay un listado de lo que pueden perdonar y de lo que no. Apunten ahí. No, cada uno perdone de corazón a su hermano. Qué hermoso es eso. Vamos a ver la diferencia entre el perdón divino y humano. El perdón divino y el humano. Lo vamos a ver en Colosenses 3:13. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Nos mandan a ser como el Señor nos dijo, ser el reflejo de Él. Y esa palabra, que se toleren, fíjese usted, es que no la tolero, que se toleren unos a otros. Cada uno tenemos diferencia, podemos pensar diferente de una u otra cosa, pero del Señor pensamos todos de la misma moda, del mismo modo, todos. Son un solo sentir en Cristo Jesús. Y cada uno le gusta un color diferente al mío, pero ahora ¿por qué voy a pelear? Porque a ella le gusta el color y quiero que le guste mi color. Pero si le gusta ese color y a mí no, ¿por qué? ¿Por qué voy a pelear yo por eso? Y muchas cositas ahí que cada uno es diferente, pero dice, se toleren unos a otros. En una reunión, por ejemplo, los cuidadores Iseburgo, siempre hay, ¿ves? Y que nosotros podemos llegar siempre a buen término y para la gloria de Dios tenemos un buen equipo de trabajo por el bien de toda esta, de Iseburgo, de nuestra iglesia, para la gloria de Dios. Esa es la forma, porque hemos entendido que cada uno es diferente. Y nos amamos los unos a otros. Jesús, cuando dice ámense uno a otro, tampoco lo dice que sea de forma superficial, que realmente nos amemos unos a otros. ¿Y cómo amo al otro? Respetando lo que otro tiene de diferente a mí, porque no todos podemos ser iguales. Como lo dice también en la palabra del Señor, que no todos somos miembros de un cuerpo. Entonces, el cuerpo no solo es ojo, no solo es pie, sino cada uno tenemos una función diferente en la congregación. Y eso es lo que yo animo a las personas cuando vienen por primera vez. Les animo, oye, vamos, anímate a que puedas servir al Señor, a que puedas formar parte de esto y podamos ver nosotros reflejar el amor de Dios tanto acá como afuera. Porque no es solo acá, sino afuera también podamos reflejar el amor de Dios.
Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Vuelve allí a enseñar Pablo, así, perdónense, pero no solamente lo deja allí, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Recordarnos una y otra vez, una y otra vez. Así que si alguien de esta semana, ahora que Dios nos está hablando del perdón, y viene por ahí el enemigo a tentarte un poco para ver si vas a perdonar, por ahí de repente, así le recuerdas, oye, yo debo perdonar como Dios me perdonó a mí. Debo perdonar como Dios me perdonó a mí. Eso es, le recordaba a uno siempre sobre el perdón, pero recordándole lo que Dios perdonó a cada uno de nosotros. Entonces, sean bondadosos y compasivos. Necesariamente hay que ser bondadoso y compasivo para poder perdonar. Y no una persona que sea vengativa. Piense usted si una persona vengativa va a perdonar. Imposible. Lo que quiere es venganza. Lo que quiere es hacerle el mismo daño o aún peor de lo que le han hecho. Por eso, para perdonar debemos ser bondadosos y compasivos. El fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, para poder llegar y perdonar a las personas. De otra manera, en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Solo Dios nos ayuda a que podamos ser perdonadores como Él nos perdonó a nosotros. No hay otra manera. Hay personas que pueden llegar al final de sus vidas y nunca perdonar alguna ofensa porque sencillamente dijeron no. Y rechazan inclusive el amor de Dios, el perdón de Dios, diciendo no quiero nada con eso. Y lastimosamente llegan a una vida un poco infeliz. Conozco de Venezuela una persona que lastimosamente su mente llegó a desquiciarse. Sí, realmente por falta de perdón. Le hicieron un daño a esa persona, iba a nuestra congregación allá en Venezuela y le hicieron algo en la iglesia y de repente no la vimos más. Pasó un tiempo ya y nos dimos cuenta, su hijo sí iba a la iglesia y que su mamá estaba inclusive internada en un centro, luego la llevaron a su casa, pero esa mujer nunca fue capaz de perdonar y se desquició, lo que llaman una persona que estaba loca, ¿no? No quería decir la palabra, pero sí, estaba totalmente desquiciada, fuera de sí. Pero todo eso porque esa falta de perdón le llevó a amargura, nada, y era increíble. No llegaba ni a 60 años la persona y usted veía su rostro, wow, como si tuviera, wow, muchísimos años, muchísimo. O sea, su rostro era tan impresionante, pero es que la falta de perdón la llevó a eso. Tenía demasiado rencor, demasiada amargura y su vida terminó así, lastimosamente. Entonces, que nosotros podamos realmente pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Yo no sé cuál situación ha pasado en tu vida que puede llevarte en algún momento de tener falta de perdón por esa persona. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. El Señor conoce tu corazón, conoce tu deseo de que quieres hacer lo correcto delante de Él, lo quieres hacer bien. Solamente Él te puede ayudar a que esa falta de perdón salga de tu vida, definitivamente. Y puedes decir, Señor, yo perdono a esta persona que me ha hecho esto en mi vida, que me ha podido ofender en algún momento. Ejemplos bíblicos del perdón: José y sus hermanos. Todos conocemos la historia de José, que los hermanos le vendieron a esclavitud. José perdona a sus hermanos que lo vendieron como esclavo. Lo que parecía algo negativo el Señor aprovechó y lo convirtió en algo positivo con José. Y él perdonó a sus hermanos. Y Esteban, cuando leemos la historia de Esteban, ¿cómo fue ese hombre capaz de decirle, Señor, no le tomes en cuenta este pecado cuando está siendo apedreado ahí? Lo están matando en ese momento, y que él llegue a decir, mientras estaba siendo apedreado, Esteban pidió a Dios que no les tuviera en cuenta este pecado. Vaya, es una persona que no tenga al Señor, dice, Señor, consúmelo, Señor. Pero él sencillamente le dice, Señor, no les tenga en cuenta este pecado. Este es un ejemplo extremo de perdón que refleja a Cristo en la cruz cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Refleja a Cristo totalmente en la cruz, que le están ahí diciendo cosas, y el Señor ahí dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué mayor ejemplo que Jesús
estando en la cruz y todo lo que recibió por ti y por mí, de ese perdón. Y lo vemos. Pero es que Jesús 100% era Dios, 100% hombre, 100% Dios. Pero tenemos entonces a Esteban, que no era 100% Dios. Es hombre Esteban, pero Esteban refleja allí eso, lo que el Señor dijo, el carácter de Cristo al decir que no les tuviera en cuenta este pecado. Cuando le están apedreando y ahí quedó Esteban muerto. Fíjese, tremendo lo que podemos ver en ese ejemplo de Esteban, que sufrió eso. Entonces, ¿hemos nosotros realmente recibido algún tipo de ese como lo han recibido estos ejemplos bíblicos que hemos visto, ofensa, de tal forma que digamos, o que el Señor te pueda decir, sí, es verdad, tienes razón, esa persona no la perdones porque te ha hecho demasiado daño? ¿Realmente hemos pasado por situaciones tan graves como para no poder perdonar? Es solamente una pregunta para reflexionar nosotros mismos con el Señor. Ayúdame, Señor, a que pueda yo también perdonar. Entonces, recordemos, el perdón, como le enseña Jesús en Mateo 18, es una responsabilidad fundamental para todo creyente. No solo un beneficio que recibimos de parte de Dios, sino que también tenemos responsabilidad nosotros de perdonar a otros. El perdón ilimitado refleja la naturaleza infinita de la gracia de Dios. Que no se nos olvide eso. El perdón ilimitado refleja la naturaleza infinita de la gracia de Dios. Y la falta de perdón es una señal de que no hemos comprendido plenamente el perdón de Dios hacia nosotros. Es eso, sencillamente. El perdón es un proceso que a veces requiere tiempo, pero que es un mandato divino que trae sanidad. Es un mandato, debemos perdonar. Y solamente Dios nos puede ayudar. Al perdonar demostramos que entendemos y apreciamos el perdón inmerecido que Dios nos ha otorgado. Escúchese, al perdonar demostramos que entendemos y apreciamos el perdón inmerecido que Dios nos ha otorgado. Quiero terminar con una porción bíblica que está en Mateo 5, 38 y 48, que ahí nos contrasta un poco las enseñanzas del antiguo a lo que el maestro vino a enseñar. Y dice así: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.